Buenos días. Tenemos este domingo la penúltima clase sobre lo que es aquella no aventura, sino aquel proyecto de estudiar completamente una vez más el poseer la tierra, que de cierta manera viene siendo nuestra base de fundamentos en lo que debiéramos de creer cada una de las personas que formamos parte de este ministerio. Y después de tanto análisis respecto a esto, pues viene la parte culminante: ¿cómo podernos ayudar? La situación es que, si nos damos cuenta, muchas de las ocasiones nosotros profesamos la fe en Cristo Jesús, pero hay algo que cada vez se hace más triste, que aunque ya no somos denominacionales con respecto a la fe que nos heredaron a través del catolicismo, déjeme decirle algo triste: terminamos siendo iguales. Conocimiento de la palabra de Dios, mucho conocimiento. Tal vez dejamos algunas prácticas, pero nuestras vidas siguen igual. No hay temor para con Dios. Llegamos al cristianismo, Cristo Jesús nos dio libertad y creímos que podíamos hacer lo que se nos antojara. Los adultos, los padres, siguen sin reconvenir la vida de sus hijos. Siguen sin crear ese temor en la vida de sus hijos, un temor a Dios, y le siguen permitiendo que sigan practicando las mismas cosas que los que no conocen a Dios hacen. Entonces te preguntas, ¿qué caso tiene que pierdas el tiempo? ¿Qué caso tiene que estés ilustrándote constantemente de estudios y más estudios y al fin y al cabo no accionas la fe? Y los padres siguen exponiendo a sus hijos en lugares en donde no debieran de estar. Quisiera preguntarle a los jóvenes, ¿dónde fue la última vez que estuvieron? El último día que estuvieron donde no debieran de estar. No, es que soy joven, dicen. Es que déjalo que disfrute porque son jóvenes. Hace un año ya. Qué bueno, un año. En los antros, ay Felipe, es que son juveniles, son cristianos. No, no estoy hablando de si son juveniles o son cristianos, si son lícitos o son ilícitos. Estoy hablando del temor a Dios. Te estoy hablando de qué tan serio estás tomando la palabra de Dios. En la mañana hablábamos a la hora de la oración y les decía que Dios está moviendo sus pies allá en este ministerio. Nada más que tú no lo puedes ver. ¿Por qué no lo puedes ver? Porque estás entregado a medias al ministerio. Tú no lo puedes ver porque estás ajeno del trabajo del ministerio. Entonces Dios está moviendo sus piezas. Y cuando Dios mueve sus piezas, más vale que nosotros, los que estamos observando, nos alineemos. ¿Por qué razón? Porque entonces, si no estamos en el lugar donde debiéramos de estar, quedamos desprotegidos de Dios. Y si estamos desprotegidos de Dios, ¿qué pasa? Estamos a la acechanza ¿de quién? Dígalo, ¿de quién? De Satanás. Entonces no espere que Satanás le vaya a no espere que Dios le proteja en el antro. Dios no espere que Dios le proteja cuando usted está haciendo lo que no debe de hacer. Pero no me ha pasado nada ahorita. Qué bueno, dale gracias a Dios que no te ha pasado nada ahorita. No creas que Dios es el Dios de vara en mano que viene inmediatamente sobre la vida de aquellos desobedientes o aquellos que le ignoran. Dios no trabaja así. Dele gracias a Dios porque Dios es paciente. Pero ¿quién se apacienta? El que anda como león
rugiente, que anda buscando a quien devorar. ¿Es quién? Y ese tiene mucho trabajo. Y va a ir contra ti. Va a ir contra ti. Le hago una pregunta y no me conteste. ¿Verdaderamente cree en Dios? ¿Verdaderamente cree que existe Satanás? ¿Verdaderamente cree que Dios protege a sus hijos? Ahora hágase la siguiente pregunta. Respire profundo. ¿Verdaderamente es su hijo usted? Digo, porque podemos tener religión únicamente. Y no es lo que hemos deseado en el grupo, crear una religión. Podemos conocer a Dios a través de cultura, de muchas cosas. Pero ese no es el propósito del grupo. Pero vamos a una parte agradable. Mira, Dios se está moviendo tanto. Tenemos 2 invitaciones ya como iglesia, y créeme que lo estoy haciendo bien cuando salgo a representarlos a ustedes y a Dios, porque soy parte de un ministerio, entonces creo que dignifico el ministerio, pero también dignifico a Dios, más a Dios. Hay 2 iglesias ya que se abrieron para que compartamos en ellos. Entonces, esto significa que Dios se está moviendo. ¿De qué forma? Dándonos a conocer. Anoche estuvimos en una cena de matrimonios, y eso es muy importante. Nuestros hijos ya son parte de un proyecto para trabajar de aquel lado y de este. Entonces, Dios está moviendo sus piezas. Y yo te pido, yo te invito que tú seas parte de ese mover de Dios. Porque si te le atraviesas a Dios de espaldas, el movimiento de Dios te va a arrollar, te va a destruir. Oiga, ¿algunos de ustedes los ha atropellado un carro? Se me hace que no. Pero no es agradable. Entonces, más vale que vayamos arriba del carro de Dios a que el carro de Dios nos arrolle. ¿No te parece? Entonces yo les pido, en el nombre de Jesús, muy pocas cosas les pido algo, que hagan un análisis interno, un análisis en su corazón. Si su forma de cristianismo es un pasatiempo, y tenemos muchas justificaciones, todos nos podemos justificar en el qué hacer, todos. Y como justificaciones son válidas, ¿sí? Son válidas las justificaciones que tú tengas, como son válidas las mías. El problema es si son justas. ¿Serán justas? ¿Serán justas las justificaciones que tienes para decirle a Dios? Es que serán justas. Son válidas. Claro que son válidas, porque son tus experiencias y tú determinas qué hacer. Pero ¿serán justas después de lo que Dios ha hecho en tu vida? Me parece que no. Entonces, pongamos un poco de atención en esta plática, es la penúltima con respecto al poseer la tierra. Y entendamos lo siguiente. Hemos tocado en las últimas semanas un tema que tiene que ver con liberación. Y hoy vamos a conocer un poquito más respecto a este tema, y tenemos nosotros que involucrarnos, meternos, para que Dios nos termine de liberar de toda clase de ataduras, de toda clase de dobleces que hay todavía en nuestras vidas. Este ministerio de liberación se le ha dado a la iglesia y se le ha incorporado a través de los 5 ministerios principales que tiene. Si nosotros recordamos un poco, la iglesia tiene únicamente 5 ministerios establecidos por Dios. El de profecía, el de la enseñanza, el del pastorado, el de evangelismo y el de, ¿nos faltó uno? Y el de maestro. La enseñanza lo comenté. El de profecía. Entonces, 5 ministerios. Dentro de estos 5 ministerios,
Dios ha incluido el ministerio de la liberación, porque indistintamente de cuál sea el llamado que nos haga Dios para formar parte de uno de estos 5 ministerios, los 5 deben de estar preparados para poder liberar a aquellos que tienen la necesidad del trabajo de Dios en sus vidas. Debemos de creer, como se dice en el mundo religioso, que hay una unción dada a las diferentes personas a través del don de discernimiento y que va operando en las personas que van trabajando con aquellos que se encuentran oprimidos por Satanás. En San Juan, en la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 20 al 21, encontramos la siguiente escritura, para ir dejando en claro más y más lo que es la unción. Dice, todos ustedes en cambio han recibido unción del Santo. Algunas versiones dicen la unción del Santo. De manera que conocen la verdad. O sea, vamos desgajando este conocimiento. ¿Qué es la unción? ¿La unción es qué? Conocimiento, porque han conocido la verdad. Versículo 21, no les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conoce y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y más adelante dice, ¿quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Esto es muy importante, que nosotros podamos seguir entendiendo lo que es la unción. Y sigue rezando el versículo 24. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal como Él les enseñó. Y esto es muy interesante, que podemos entender que cuando San Juan está hablando de esa enseñanza, de quién fue promotor de enseñar a cada uno de sus santos, hace referencia a Cristo Jesús. Jesús enseñó a sus 12 discípulos en un principio, y después a unos 70, y después a tantos más, de cómo el hombre tenía que buscar la verdad para que esa verdad les liberara, para que esa verdad les diera luz a través del camino que cada uno ha decidido correr en esta vida. Entonces la unción tiene el propósito de traer a la vida del creyente el verdadero conocimiento del proyecto de Dios. Si nos es claro hasta aquí, yo creo, ¿no? Este ministerio demanda mucho de las personas que lo ejercitan, ya que tiene que entrar en una constante batalla con fuerzas espirituales. Y veamos que cuando una vez nosotros verdaderamente aceptamos a Cristo con seriedad en nuestras vidas, en nuestros corazones, y Él revela el proyecto, entonces nos hace entender cuál es el deseo de Dios. Y hay quien lucha para que ese deseo de Dios no sea conocido por las personas. ¿Sabes quién es? Satanás. Incluso el apóstol Pablo en una ocasión lo decía: somos ministros competentes, conocemos totalmente el proyecto de Dios. De tal manera que tenemos que derribar cualesquier argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y Satanás está buscando innovar constantemente. Está buscando cómo distraer la vida del creyente o la vida del cristiano, para que éste no conozca totalmente la verdad de Dios. Déjenme hacerle una pregunta a los padres, porque anoche que estaba compartiendo una cena de matrimonios, empecé a tocar temas torales,
Y déjeme decirle un poquito, no es una presunción. Mira, las personas cuando hablamos de matrimonios, inmediatamente relacionamos hombre-mujer, esposo y esposa. Y dejamos fuera del matrimonio a los hijos. Ese es el concepto que se ha manejado equívocamente a través de muchas generaciones, no únicamente en la sociedad, sino también dentro de la iglesia. Y el matrimonio no es eso. Rápidamente te demuestro a través de su propia etimología que el matrimonio es mucho más, involucra a los hijos. La palabra matrimonio es la conjugación de dos palabras latinas. Una es matrix o matriz. ¿Con quién lo relaciona? ¿Con padre o con madre? Digo, porque los hombres no tenemos matriz. Esto es algo de las madres. Y el monium no es más que la calidad de ser madre. Entonces, ¿por qué cuando dos personas se casan, en lugar de ponerle patrimonio, le tienen que poner matrimonio? Bueno, dicen los estudiosos de esto, es porque las madres están al cuidado de los hijos casi por toda su vida. Y hay razón. Pero el matrimonio, tal y como se conoce hoy en día, no es más que hacer legítima la unión de dos personas del sexo opuesto. Bueno, aunque ahora también ya se legisló para que fueran del mismo sexo. Y esta unidad, esta legitimación de esta unidad, le ofrece garantías a las mujeres para que puedan procrear hijos. Eso es el propósito del matrimonio. Por lo tanto, aquellos que no se han casado, que todavía son muy jóvenes, piénsenla muy bien cuando se vayan a casar. Planeen la vida de sus hijos, de tal manera que puedan disfrutar su matrimonio de soltería, sin soltería, sin sus hijos, 1, 2, 3 años, o yo no sé cuánto quieran disfrutarlos, y ya después digan, ahora sí vamos a tener hijos, porque una vez que los hijos vienen, se acabó tu forma de egoísta de ver por ti mismo. Y esto es duro. Porque lo curioso es que los hombres y las mujeres, aunque quieren tener hijos o tienen hijos, quieren seguir viviendo como que si no los tuvieran. Ven egoístamente por ellos y ya no ven por los hijos. Ya te casaste, tienes hijos, te amolaste, ahora tienes que ver por ellos, ya no importas tú. Toda la atención se centra en ellos. Esto nos gusta, ¿no? Pero estamos liberando, Estamos dando un conocimiento. Y siguiendo con este matrimonio, es muy importante que puedas entender, madre, padre y yo, que hoy que tengo hijos tengo que procrear, tengo que ir creando en ellos, estableciendo en ellos virtudes, ética, moralidad, temor a Dios. Ese es el único fundamento. Hágase una pregunta, ¿sus hijos se parecen a verdaderos hijos de Dios o parecen hijos de aquellos que no tienen temor a Dios? Yo le digo una cosa con franqueza, los míos sí. Y si me quiere preguntar por qué, se lo digo también. Pero yo no estoy hablando de mis hijos, estoy hablando de los suyos, sus hijos. ¿Dónde están? ¿Tienen la edad para estar en donde he estado últimamente? No. O sea, prácticamente se los estás poniendo en bandeja al diablo. Entonces no los amas. En pocas palabras, les estás desgraciando su vida. Y mañana, ay, pero ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? Porque tú los pusiste en bandeja de plata.
Yo recuerdo cuando tenía 18 años, tenía que pedirle permiso a mis padres para que me dejaran ir al cine. ¿Qué vas a decir? ¿Qué cavernarios eran? ¿Qué primitivos? Tenía 18 años y yo recuerdo que mis papás me dejaban ir 1 hora. No era antro, no era cantina, al baile que se desarrollaba a espaldas de nuestra casa. Nos dividía una pared. 1 hora. Y decía, y te vas a las 8 y a las 9 te quiero aquí en casa. Y cuidado que no estuviéramos a las 9 en casa. Hoy, ¿qué pasa? Sí, vete. Te vas a la 1 de la mañana y regresas a las 4. ¿Sabe de lo que lo va a responsabilizar Dios? De lo que hizo con sus hijos. Toda vez que nosotros llegamos al cristianismo y van pasando los años y vamos conociendo el proyecto de Dios, ya no tenemos vuelta. Hace muchos años, equívocamente le decía yo a un primo que estimaba mucho: decídete de una vez, o sirves a Dios o sirves al diablo, pero hazlo de una vez. Ya me tenía hasta acá. Es que ACD, es que Led Zeppelin. Decídete de una vez. No juegues con lumbre. No juegues con lumbre. Dile a tu vecino, no juegues con lumbre. Si llegamos al cristianismo, tenemos que caminar de esa forma. Y vamos viendo cómo es que ciertamente nosotros podemos hacer fuerza o frente correctamente a las fuerzas espirituales. Necesitamos empezar por nuestra vida personal. ¿Cómo se encuentra? Nuestra vida debe de ser una vida cargada siempre en disciplina. Y hemos entendido aquí que la disciplina no es más que un proyecto de vida. Hemos entendido que la disciplina es tener la instrucción de Dios, la instrucción de algo que tú quieras hacer a un secular, y aquí estamos teniendo mucha instrucción respecto a cómo funciona cada uno de nosotros y qué cosas puede encontrar. Creo tanto en la palabra de Dios que no te imaginas. En alguna ocasión le decía a una persona que amaba mucho, amaba porque ya falleció: si continúas con tu forma disoluta de vivir, la Biblia dice que estas cosas van a venir sobre tu vida. ¿Y sabes qué? Me dijo, tú me maldeciste porque todo lo que me dijiste vino sobre mi vida. No, no te maldije, te estaba anticipando las cosas que pueden suceder. Y a ti te digo lo mismo. Si no estás en el canal correcto, pueden venir sobre tu vida muchas cosas de las cuales mañana te vas a arrepentir. Y no digas que es el diablo. Tome su responsabilidad. Instrúyase. Pero una vez que se instruye, una vez que empezamos a vivir una vida personal, necesitamos entender que necesitamos tener mucha comunicación con Dios. ¿Qué es la comunicación con Dios? La oración. ¿Sabes? Como ministerio oramos únicamente 2 veces por mes. Y es una tristeza que estemos muy poquitos en la oración. Pero no te imaginas lo bendecido que yo en lo personal salgo. Porque sabes una cosa, no hay día de oración que estemos aquí intercediendo por ti, intercediendo por otros, el que Dios no nos hable. La comunicación es la plática con Dios. Y si lo hacemos como ministerio 2 veces, cuando tal vez debiera de ser más tiempo, yo sé que en tu casa tú lo puedes hacer. Pero una cosa es la comunicación con Dios de persona a persona, y otra es la comunicación que tengamos como iglesia, como
ministerio, pidiéndole a Dios lo que deseamos como ministerio. Lo segundo es someternos a un ayuno, a una negación. Porque el ayuno no es abstenerse, hemos dicho, de alimentos o de bebidas. El ayuno es abstenernos de todo aquello que nos gusta. Es negar nuestra carne, es negar nuestro yo. Es que el viernes está pasando María, la del barrio. A mí me gusta mucho y es la oración, mejor me quedo con María. Es que el viernes vino una visita. Tú decides. Le hago una pregunta, ¿dolerá negarse a uno mismo, sí o no? Tiene un sacrificio, pero usted valora qué es mejor, tener la comunicación chismológica del vecino o de la vecina ese día o la comunicación con Dios. ¿Qué es mejor? Valore, por favor, los tiempos y analice, sea, si quiere, déjeme llamarlo de esta manera, sea interesado. Le conviene más decidir por Dios. Porque Dios le va a permitir paz y tranquilidad por todos los años que le permita vivir hacia el futuro. Pero también incluya esto, y si no le permite vivir más de las horas que tiene ahorita. A veces las personas pensamos que tenemos el tiempo comprado, ¿sí o no es cierto? Y planeamos para el futuro. Y en ocasiones hemos estado en sepelios, en grandes noticias, en donde vemos injustamente la muerte de un joven o de una joven o de un niño. La verdad es que no sabemos cuál es el tiempo que Dios ha determinado para nosotros. Yo no sé si, ni siquiera sé si termine esta prédica o esta enseñanza. Así como tampoco se sabe si va a alcanzar a llegar a su casa. Pero en lo pronto que llega ese momento, usted debe tener una perfecta comunión con su Padre, con Dios. Y tiene que decidir por las cosas que verdaderamente valen la pena. Nos decía un amigo nuestro, no, es que llegué al party y ya me dio flojera de irme, y es que siempre había un pretexto. Siempre había un pretexto. La vida personal, la relación con Dios nos exige una vida de disciplina, de comunicación constante con Dios. ¿Qué tanto te comunicas con Dios? ¿Qué tanto lees su palabra? ¿Qué tanto te niegas a ti mismo? Anoche tuvimos que salir pronto, a las 9:30, 10 de la noche, del lugar donde estábamos. Se estaba poniendo bien el ambiente, pero tenía responsabilidades que cumplir con ustedes el día de hoy. Le digo, vámonos. Y ustedes pensaron que llegamos a la casa y nos dormimos. No, era la 1 de la mañana y mis hijos ya estaban. Pero tú tienes que decidir. Y si no hubiéramos venido a las 12, te aseguro que a las 4 o 5 de la mañana hubiéramos estado de todas maneras. Tú tienes que decidir. ¿Qué tanto conoces el proyecto de Dios? Y si ya lo conoces, ¿por qué no lo actúas? Vamos a Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 55, por favor. Lucas, capítulo 9, versículo 51 al 55. Eran muchos los que seguían a Cristo Jesús. Y Jesús en un momento de sus vidas a estas personas les dio poder y les dio autoridad. Pareciera que ellos ya tenían que haber conocido el proyecto de Dios para sus vidas, porque no era tanto lo que Dios les había compartido, sino la inercia de la enseñanza a la cual se habían sometido los judíos. Un verdadero judío tenía que recitar todos los libros de la Biblia conocidos en ese tiempo. Tenía que conocerlos y los conocía. Es tristeza que yo no lo pueda hacer, que yo no lo pueda recitar.
en apologética y en hermenéutica y en tantas otras clases teológicas se enseña la memorización de los versículos con el único propósito de que dice apocalípticamente algún día las Biblias les serán quitadas. ¿Y cómo te vas a sustentar si no hay más Biblia? Bueno, me voy a sustentar porque conozco de memoria la palabra de Dios. Y los judíos del pasado como los del día de hoy lo conocen de esa forma. Desgraciadamente, se les había pasado conocer el proyecto de Dios. ¿Qué tanto conoces el proyecto de Dios? Y hemos hablado mucho en este lugar de eso. Y cuando estos judíos, escogidos por Dios y seguidores de Cristo Jesús, fueron enviados a algunas aldeas y estaban teniendo oposición, porque la gente no respondía al mensaje, sentían frustración. En una ocasión Jesús les dice, vayan, adelántense. Era la avanzada de Cristo Jesús de esta campaña que iba a hacer, porque el tiempo estaba por llegar cuando Cristo Jesús iba a entregar ya su cuerpo al sacrificio. Y si vamos al versículo 51, mejor para que nos narre la palabra, entendamos lo siguiente. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén y envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿qué quieres? ¿Quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Tal vez tu versión diga, y Jesús se volvió a ellos, les reprendió y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Si recordamos un poco la historia, nos damos cuenta de que había una pelea muy fuerte, una riña entre samaritanos y judíos. Porque los samaritanos decían que se tenía que adorar en Samaria. Y los judíos decían, es en Jerusalén. Por eso cuando Jesús iba a pasar por esta aldea, por este pueblecito, y que se adelantan los discípulos para preparar alojamiento para que descansaran en ese lugar, dijeron, no le des nada, porque no quiere aceptar lo que nosotros le estamos ofreciendo. Va a ir de largo, va a Jerusalén, ¿por qué no se queda aquí? Prácticamente fueron expulsados de aquella comunidad y estos discípulos, estos mensajeros regresan con Cristo Jesús y le dicen, Señor, no nos han aceptado, no quieren rentarnos un cuarto de hotel. Dijo, pero tú ordena e inmediatamente hacemos descender fuego del cielo para que sean quemados, así como fueron quemados en Sodoma y Gomorra. ¿Quieres tú que hagamos eso, Padre? ¿Quieres, Señor, que hagamos eso? Y se quedaron muy cortos, o me estoy quedando muy corto. Dije, voy a hacer bajar fuego del cielo, tal y como lo hacía Elías. Ay, Señor, cómo quisiera uno a veces tener ese poder de hacer descender fuego del cielo y hacerle chulum para aquellos que estorban el Evangelio. Qué bueno que no es así, ¿verdad? Porque Jesús no quiere que ninguno se pierda. Por eso les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Las personas merecen una oportunidad. Tú mereces una oportunidad. Yo merezco una oportunidad. No entres a una aldea o a una ciudad que no te corresponde. No entres a algún lugar, no estés haciendo lo que no te corresponde hacer, porque es probable que si un hijo de Dios, un enviado de Dios, un mensajero no baja el fuego, Satanás sí lo va a hacer. Este es el propósito. Jesús dijo, yo he venido
no para perderlos, sino he venido para buscar y encontrar al que se ha perdido. ¿Está perdido usted? ¿O cuántos perdidos usted conoce? No envíe fuego sobre ellos. Denle la oportunidad de que puedan encontrarse con su Señor. Entendamos que el proyecto de Dios es que ninguno se pierda. De una parábola. Una vez una persona tenía 100 ovejas y una de ellas se le descarrió. ¿Y qué hizo? Dejó las 99 porque sabían que estaban cubiertas, estaban protegidas, y fue en busca de aquella que se había perdido. Usted puede ser esa oveja y Dios la está buscando. Cristo Jesús está detrás de usted. Cristo Jesús quiere traerla a un lugar donde pueda tener paz, regocijo, en donde pueda ser alimentada, en donde pueda ser cubierta, en donde pueda ser protegida de tantas situaciones que usted no visualiza, pero que pueden estar en el futuro de nuestras malas decisiones. Cuando nosotros entramos al cristianismo, debemos de entender que tenemos un potencial en nuestras vidas porque Dios nos ha dado las armas espirituales. Y muchas veces esas armas espirituales no las ponemos a funcionar, pero eso no significa que porque no lo usemos, la guerra no sea desatada en contra nuestra. Le pongo un ejemplo. ¿Sabe usted que la mayoría de las bajas de los ejércitos de la Unión Europea o de la OTAN en Medio Oriente, la mayoría de ellos con sofisticados armamentos y equipamiento militar, son muertos porque son tomados en la hora de relax? ¿No sabía? Y no te imaginas cuántas muertes les han ocasionado con una pequeña resortera, un fusil viejo o otra clase de cosas. Hablamos del mejor ejército del mundo, de los Estados Unidos. Porque el enemigo quiere ganar. Y usted puede decir que es un hijo de Dios y conocer muchas cosas, pero si no usa el armamento que Dios le ha dado para protegerse, en cuanto se descuide, el enemigo va a ser certero. Todos los cristianos debiéramos de estar envueltos en el ministerio de la liberación. Pero debemos de vivir una vida balanceada. Si bien es cierto que los humanos necesitamos descanso y necesitamos recreación, pero déjame decirte que ese descanso y esa recreación usted no la puede tomar fuera de los consejos de Dios o fuera del tiempo que Dios determina que Él nos va a escuchar. En el caso nuestro, los domingos, usted no puede decir el domingo es que es mi tiempo de descanso, es mi tiempo de recreación, porque el descanso que Dios lo da desde la parte interna en el corazón, en el asiento de las emociones, en su espíritu. Y Dios determina que este día Él determina hacer presencia en su vida para hacerle descansar. No es el tiempo que usted quiera. Se cansa, yo sé que se cansa. Se agita, yo sé que se agita. Dígamelo a mí si no me agito. Pero Dios ha determinado que usted venga delante de su presencia para que tome un nuevo refrigerio, que cobre nuevas fuerzas y siga. Tenemos que balancear. Nosotros en lo personal, la familia, tomamos un día a la semana, que no es domingo. Obviamente que no lo podemos hacer. Tampoco es sábado. Obviamente lo podemos hacer. En ocasiones es lunes, en ocasiones es miércoles. Pero obviamente que tampoco es todo el día. Recuerdo hace muchos años, terminando la carrera, uno de mis amigos que había terminado antes que yo, decía lo siguiente: Felipe, te voy a dar un consejo. Cuando vayas a trabajar, trabaja. Y cuando vayas a descansar, descansa. Y era una persona sumamente trabajadora.
Su día tal vez empezaba a las 4 o 5 de la mañana y terminaba a las 11 de la noche. Y no había tiempo, era un agente de ventas, andaba viajando, andaba de aquí para acá, andaba gerenciando, andaba moviendo productos veterinarios. Y llegaba el día que decía, ¿sabes qué? Ya estoy agotado, ahora es tiempo de tirar barra, decía, y vamos a tirar barra como se debe de hacer hasta que me canse. Pero también hasta en eso era prudente. Tal vez se tomaba un día, ese día era el día del reventón. Salía a trabajo, ¿sabes qué? No te puedo atender hasta el día de mañana. Sabía agendar sus actividades, cosa que nosotros no sabemos hacer. Agéndese. Aprenda a aprovechar bien su tiempo. Es bien cierto que una vida balanceada tiene que llevar trabajo, descanso y recreación porque somos humanos, nos cansamos. Dios se encarga de alimentar el espíritu a través de la palabra. Yo me encargo de tranquilizar mis emociones. Mi carne, cuando se cansa, la llevo al médico o le digo a Dios que trabaje en ella. Pero el asiento de las emociones yo las alimento. Yo sabré cómo le dé alegría a mi corazón, a mis angustias, a mis aflicciones. La familia debe de ser un argumento sólido, un argumento que los incrédulos no puedan debatir o destruir. ¿Y cómo está tu familia? Porque en la vida de muchos cristianos podemos decir es que soy el pastor, soy el líder, pero mis hijos dan un testimonio diferente totalmente de ser verdaderos hijos de Dios. No es mi caso. Aclaro. Hablo de otros líderes. Es que yo soy un hijo de Dios, soy cristiano, me congrego en tal lugar. Ajá. ¿Y de los buenos? Sí, de los buenos. ¿Y tus hijos? También. Ajá. Ya los vi. Una familia bien estructurada, con temor a Dios, es un argumento muy fuerte que los incrédulos no pueden debatir. Nuestros hijos son espejo de lo que nosotros somos. ¿Escuchó bien? Así de que no se asuste. Porque cuando ve la conducta de un hijo, se está viendo a usted mismo. A veces vemos personas tan intolerantes que queremos meter disciplina en la vida de los otros o querer manipular la vida de los demás, los pensamientos de los demás. Pero cuando volteamos a ver a los hijos de ellos, groseros, con falta de respeto hacia sus padres, ¿de qué me están hablando? ¿De qué me hablan? Si hemos de entrar al ministerio de la liberación, debemos de llevar una pureza en nuestra vida personal. Necesitamos como nunca antes tener una integridad, pero no una integridad que sea de tipo social ni cultural. Porque cuando la integridad es cultural o es social, me justifico diciendo, yo no soy como los demás. Y tal vez tengas razón, no eres como los demás. Pero para no ser como los demás, no ocupa ser cristiano. ¿Sí me entendió? Únicamente necesita ser diferente. La integridad que Dios nos pide es una integridad de ser probo, de ser recto, honrado, o en pocas palabras, ser dignos de ser considerados. Oiga, le hago una pregunta. ¿Verdaderamente nosotros seremos dignos de ser considerados por Dios para algo importante? Digo, porque por algunos años hemos estado orando en Palabra en Acción para que Dios llene este lugar. Y afuera hay muchas personas que necesitan dirección de Dios, ocupan cambiar sus vidas, ocupan luz. Y nosotros hemos levantado un ministerio, estamos trabajando en esto, pero seremos dignos de ser considerados por Dios para alimentar a esas personas. ¿Seremos dignos de ser considerados por Dios para que Dios fluya a través de nosotros? Preguntémonos. Estamos trabajando en este lugar, vamos avanzando, bien es cierto,
que tú no eres la persona de hace un año y yo tampoco. Hemos ido cambiando. Hemos ido cambiando desde acá. Hemos ido cambiando desde aquí para allá. Pero también se ocupa un cambio de ahí hacia afuera. Para que Dios nos tome en cuenta y pueda decir, como le dijo a Job, como le dijo a Satanás, en la tierra tengo a Job. No hay nadie, ¿cómo no? Le dijo, ahí tengo a Job. Fue digno de ser considerado porque Dios vio en él una persona íntegra. Y en medio de las burlas que Satanás puede hacer contra Dios, que Dios pueda decir, no te creas, no te creas. En Mexicali hay un ministerio digno de ser considerado, que ha guardado la palabra, que tiene miembros que se han casado con mi proyecto, que tienen miembros que verdaderamente temen, que tienen miembros que verdaderamente son honrados, son probos. Seremos dignos de ser considerados. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme. Pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y una vez que Dios conoce a los suyos, que te conoce a ti, que me conoce a mí, si Él ve que verdaderamente somos íntegros, nos va a considerar para un trabajo de honor. Si ve que no somos íntegros, dice, espérate un poquito más. ¿Me está entendiendo? Nos pasa con nosotros en nuestros hijos, los que tenemos más de 2 hijos. ¿No es cierto que a su hijo más grande le delega tareas más propias de su edad y tal vez de sus fuerzas físicas? ¿No es cierto que a los hijos más pequeños también le delega responsabilidades, pero más pequeñas? Dios hace igual. Sabe que somos sus hijos. Pero si nos ve que aún no estamos con integridad completos, entonces dice, espérense un poquito más a que crezcan. No es que Dios no nos ame. No es que no estemos al cuidado de Dios, es que aún no tenemos la madurez suficiente. Y si ya la tenemos, entonces Dios va a empezar a movernos. Y sabes una cosa, te tengo una noticia, ya Dios nos está moviendo. Pero tienes tú que ser parte integral de esta clase de movimientos. Entonces, el Señor conoce a los que son suyos. Así que, apártese de la maldad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Dígalo conmigo, me apartaré de la maldad si invoco el nombre de Dios. Dígalo conmigo, me apartaré de la maldad si invoco el nombre de Dios. Ya no voy a estar donde no debo de estar. Ya no debo estar ni de sentarme con los burlones, ni con aquellos que no tienen temor a Dios, ni aquellos que andan con una vida disipada totalmente. Porque yo soy un hijo de Dios. Y los hijos de Dios se comportan diferente que los hijos del diablo. ¿Estamos? Entonces, si alguno se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado y útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Pero déjame ver de una vez el 22. Huye de las pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Ay, Dios mío, qué interesante está esto. Aquella persona que posee pasión por la justicia y odio por el mal, es la que tiene libertad para entrar y moverse sin ser molestado dentro del territorio del enemigo. Palabras de Michael Harper. Aquella persona que posee pasión por la justicia y odio por la maldad,
es la persona que tiene libertad para entrar y moverse sin ser molestado dentro del territorio del enemigo. ¿Qué significa esto? Significa que si tú y yo conocemos el proyecto de Dios, de que sabemos que tenemos que ser luz para aquellos que se encuentran en la oscuridad, estamos caminando en integridad, apartados de la maldad, no nos va a alcanzar Satanás. Y podemos ir a arrebatarle a Satanás las personas o almas que le corresponden a Dios. Esa es la significancia. Y que no puedes tener miedo de que un demonio te va a brincar para causarte problemas. Necesitamos entonces entender que necesitamos ser limpios de toda clase de contaminación de la carne y toda clase de contaminación del espíritu. Fuera las herejías. No podemos como cristianos tener herejías en nuestras vidas o tener sincretismos, combinar doctrinas diferentes, porque aquellos lo hacen, yo también, porque está bien suave, yo también practico lo que me plazca, lo que el mundo me ofrece. ¿Cuál es la contaminación de la carne? Estar metido en las pasiones juveniles. Si lo hago, entonces soy una persona que está descalificada por Dios. Y yo debo de ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si yo no me limpio de la contaminación de la carne y de la contaminación de espíritu, de doctrinas espirituales, soy una persona que no está calificada. Hace algunos años una persona se fue de aquí con nosotros, argumentando que había encontrado la verdad en una clase de denominación. Me citó para hacerme ver en qué aspectos estaba mal yo con respecto a la enseñanza y le hice ver, discúlpame, pero lo que estás mencionando no es cierto. La Biblia enseña esto, la doctrina a la cual te estás acercando es una herejía, es una secta, y le debatí sus argumentos con la Biblia en mano, le tumbé todos los argumentos que tenía. De cualquier manera siguió en su necedad. Hace aproximadamente unos 15 días o 3 semanas lo encontré diciéndome, quiero ir a las reuniones porque quiero que me enseñes algo de liberación porque acá no tenemos. No te entiendo. No te entiendo. O sea, vienes a saquear información valiosa, vienes a llenarte del conocimiento de Dios, pues no dices que allá era el plus ultra del evangelismo, del cristianismo, y les hace falta esto. Dije, ven cuando puedas venir. Desagradecido. Desagradecido. Obviamente no ha venido y no creo que vaya a venir. Porque con personas así ya no tengo tolerancia. Con personas así soy directo. Entonces, hay una cosa muy importante. Si yo no me limpio de la contaminación espiritual a través de las herejías que se enseñan o se muestran, ni los deseos pasionales, seré una persona descalificada. Y es una iglesia que no habla ni de sanidad, y es una iglesia que tampoco habla de liberación. Entonces, como consecuencia, ya sabrás cómo se encuentran. Pero para terminar y cerrar la plática de esta mañana, que yo hubiera deseado terminar, dije que era la penúltima, pero vamos a abrir otro domingo más. Recuerdo lo que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 19. Versículo 19, capítulo 19, versículo 19 del libro de los Hechos. Nos acordamos de unos judíos que andaban expulsando espíritus malignos, o sea que andaban tratando de liberar a las personas, a los endemoniados. Y cuando querían hacer esta práctica de liberar, decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Y estos eran 7 hijos de un sumo sacerdote, de un principal del sacerdocio. Un día el espíritu maligno contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Ustedes están descalificados porque son personas contaminadas de herejías, estaban sirviendo a los demonios y eran personas contaminadas por las pasiones. Y el demonio no puede echar afuera a los demonios. ¿Estamos de acuerdo?
Dijo, ¿de qué me hablas si somos parte del mismo equipo? No seas descalificado. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando se calculó el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con un poder arrollador. Pero antes de este suceso, la palabra nos enseña que ese espíritu demoníaco en aquellas personas se abalanzó sobre los hijos de Seba, los dominó a todos y los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Esto es lo que puede pasar a personas que no limpian sus emociones y que no limpian su espíritu. Son desaprobados. Y cuando son descalificados y no son aprobados, están a la merced de que el diablo haga de sus vidas lo que él desea hacer.